Voy a empezar yo antes de dar paso a Conchita y a Mónica. Bueno, simplemente por hacer un saludo a tanto a las personas que nos estáis siguiendo estos días aquí en el Salón de Actos, ¿no? En estas segundas jornadas Educación e Historia con Memoria. Y también especialmente a las personas que nos están siguiendo a través de Internet, ¿no? Ya el primer día en la presentación decía la concejala de Educación, Natalia, que las jornadas se están retransmitiendo para permitir la participación de cualquier persona interesada, pero principalmente de las ciudades miembro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras, ¿no? Gijón está coordinando durante este periodo 2022-2023 la Red Estatal de Ciudades Educadoras, y estas segundas jornadas de Educación e Historia con Memoria eran uno de los eventos que Gijón había propuesto en su plan de acción para este periodo, ¿no? De hecho, bueno, es un eje principal que también se va a materializar en un grupo de trabajo de la propia comisión de seguimiento. Bueno, vamos a trabajar en esta línea, ¿no? Entonces, bueno, yo quería pues aprovechar para enviar un saludo a todas las personas que nos estén siguiendo a través de Internet y desearos un feliz día de la ciudad educadora, porque precisamente hoy, 30 de noviembre, celebramos el Día Internacional de la Ciudad Educadora. Acabamos de estar justamente en el antiguo instituto, bueno, un pequeño acto institucional de conmemoración. Es un día que, bajo el lema La ciudad educadora, ciudad de paz y oportunidades, busca crear conciencia sobre la importancia de la educación y visibilizar el compromiso de los gobiernos locales para que la educación sea un vector generador de bienestar, convivencia, prosperidad y cohesión social. Ese lema de este año es un mensaje de lo más oportuno en este momento que estamos viviendo y encaja también perfectamente, creo, con unas jornadas como estas que estamos celebrando a lo largo de esta semana, ¿no? La ciudad como un espacio de diálogo, de encuentro y convivencia en el que nos podemos permitir abordar desde la educación la cuestión de la memoria democrática, entre otras. Lo dicho, muchas gracias por asistir, espero que disfrutéis de esta tercera jornada y bueno, nos veremos, espero que el próximo año en las terceras jornadas. Dejo paso a Conchita y a Mónica ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a poner esto acá. Bueno, buenas tardes. Lo primero, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Gijón por haberme invitado a participar en estas segundas jornadas de Educación e Historia con Memoria, y quiero dar la enhorabuena a los organizadores de las mismas, ¿no?, por haber diseñado unos encuentros que permiten la difusión y la puesta en valor de aspectos tan cruciales de nuestra historia contemporánea. Me corresponde presentar a la historiadora Mónica García Fernández. Mónica es licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Oviedo. Es especialista en Historia de Género y ha sido distinguida con el Premio Extraordinario de Doctorado con Mención Internacional. Su tesis doctoral fue premiada por la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres y por varias entidades internacionales de estudios históricos. Tuvo vinculación predoctoral y posteriormente postdoctoral con diferentes universidades españolas y desde febrero de este año es investigadora postdoctoral de la Universidad de Leeds en Gran Bretaña. Es autora de 2 libros, el primero, el que nos va a presentar hoy, editado el año pasado, en el año 2021, Silenciadas pero no olvidadas, Mujeres y represión franquista en Asturias. Y el segundo, aún más reciente, es el resultado de su tesis doctoral, titulado Matrimonio, Amor y Sexualidad en la España franquista. Muy sugerente, ¿no? La obra que hoy nos ocupa es un trabajo de investigación muy sólido. Podría destacar diferentes aspectos del trabajo de Mónica García. Tiene cohesión narrativa, tiene coherencia ideológica, el análisis empírico es muy ajustado. Pero por mi profesión, yo no soy historiadora, soy archivera, quiero resaltaros algo, que es el buen hacer de Mónica en el tratamiento de las fuentes documentales. Ha realizado una búsqueda exhaustiva en todos aquellos centros, todos aquellos archivos de nuestro territorio, del territorio nacional, que eran susceptibles de tener información sobre su tema de investigación.
y esto os podéis imaginar el esfuerzo intelectual que supone. El resultado ha sido, bajo mi punto de vista, una síntesis histórica que por fin da voz y espacio a las mujeres en un universo tan complejo y tan a veces tergiversado y maltratado como ha sido la Guerra Civil Española y el franquismo. Desde aquí quiero darle la enhorabuena a Mónica. Sabía de tus andanzas, pero te leí estos días y la verdad es que, aparte de la calidad intelectual, que por supuesto la tiene, es una obra muy amena, cuesta dejarla. Les dejo con la autora y muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí, vale. Pues muchísimas gracias por tu generosísima presentación, que no me esperaba. Ya voy a contar una anécdota, ¿no? Y es que cuando estaba terminando la carrera, en el 2010, hice unas prácticas de un mes en el Archivo Histórico de Asturias, y ahí es donde me picó la curiosidad por investigar, ¿no? Entre aquellas cajas y todos aquellos documentos. Al año siguiente hice mi tesina sobre la sección femenina en Asturias con la documentación del archivo, y pues aquí seguimos con... Y bueno, nada, buenas tardes a todas y todos, y gracias también, ¿no?, al Ayuntamiento de Gijón por la invitación y por la oportunidad de compartir con vosotras y vosotros los resultados, ¿no?, de esta investigación y que llevaron el año pasado a la publicación de este libro. Se titula Silenciadas pero no olvidadas, mujeres y represión franquista en Asturias, y es el resultado de un proyecto que realicé en colaboración con FAMIR, la Federación Asturiana Memoria y República. El proyecto lo iniciamos en 2019 y partió de la propia iniciativa de FAMIR, que bueno, pensó que era necesario impulsar más iniciativas, ¿no?, tanto de investigación como sobre todo de difusión y divulgación, para dar a conocer entre el público y la sociedad las consecuencias que tuvo para las asturianas la violencia política franquista. La investigación lleva aproximadamente 2 años, que coincidieron con la pandemia, con todo lo que supuso de dificultad de acceso a archivos, y ahí de nuevo tengo que agradecer también, no todos los archivos son de fácil acceso, pero ninguna queja con el Archivo Histórico de Asturias, entre otros también, que facilitaron muchísimo mi trabajo, ¿no? Cada vez que les he enviado una consulta me habéis respondido. Además, yo he estado fuera casi todo el tiempo y me han digitalizado archivos, me los han enviado, me han contestado todas las preguntas. Así que, bueno, también agradeceros esa labor que hacéis desde el archivo. Bueno, pues nada, simplemente hoy os voy a presentar un poco algunos de los resultados de esta investigación. Más que hacer como una presentación del libro así más convencional, pues lo he intentado plantear de una forma un poco, o espero, un poco más didáctica, ¿no?, a través del PowerPoint. Plantearé así algunas cosas generales, pero intentaré también detenerme en algunos casos concretos. Obviamente no puedo detenerme en todos, ¿no?, pero si quisiera pues dar o voz, o al menos poder poner nombres y apellidos, ¿no?, a estas mujeres, que no se nos olvide que son personas de carne y hueso y que no queda así como una exposición de datos descontextualizados de lo que son, pues, las protagonistas de esta historia. Y antes de nada, pues también me gustaría pues destacar algunas otras iniciativas en las que yo no he participado, ¿no? Esto es dar propaganda a otras iniciativas de investigación y de recuperación de la memoria histórica en Asturias, pero que fueron fundamentales para mi investigación y que, bueno, que realmente fueron decisivas para la elaboración del libro. Y en primer lugar quiero destacar la base de datos de víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista en Asturias, que fue realizada en el área de Historia Contemporánea por un equipo de investigadoras e investigadores coordinados por la profesora Carmen García. Y bueno, lo que veis en la pantalla pues es un ejemplo del tipo de fichas, ¿no?, que se pueden descargar que se pueden recuperar de esta base de datos, que tiene como más de 25.000 entradas, ¿no?, y por tanto creo que son 27.000 muertos como consecuencia de la guerra y la represión. Y es, bueno, gracias a este exhaustivo trabajo, ¿no?, que han hecho, que ha llevado muchísimos años para registrar todas las muertes de hombres y mujeres, ¿no?, como consecuencia de la guerra y la represión, y que, bueno, es gracias a esto que hoy nos es posible, a través de unas búsquedas, pues establecer conclusiones que de otra forma sería muy difícil, ¿no?, porque la información estaría muy dispersa.
El único inconveniente es que no se puede hacer búsquedas discriminadas por género, por tanto hay que ir una a una, mirando a ver una a una en esas 25 o 27.000 fichas dónde están las mujeres, pero bueno, de todos modos no deja de ser una fuente valiosísima. Lo siguiente que quisiera destacar también es el archivo de fuentes orales para la historia social de Asturias, que está dirigido por el profesor Rubén Vega, que tendréis la oportunidad también de escuchar en estas jornadas. Y bueno, el archivo recoge pues, cientos de entrevistas a mujeres y hombres sobre sus experiencias de la dictadura y también de la represión. Y de nuevo, ¿no? Es gracias a este trabajo que han hecho pues, de recopilar y archivar todas estas entrevistas y además de ponerlas a disposición de las investigadoras, ¿no? Como ha sido mi caso, pues que también de nuevo facilita muchísimo el trabajo. La mayor parte de las fuentes orales que utilizo en el libro provienen de este archivo, con lo cual pues, bueno, también quería destacarlo. Y además en muchos casos se trata de mujeres que ya han fallecido, ¿no? Y por tanto, pues de otro modo, sería información que se hubiera perdido. También quiero, dentro del capítulo de fuentes orales, ¿no? También quiero destacar la web del Banco Audiovisual de Memoria Antifascista en España, que no es específico de Asturias, pero que sí recoge las entrevistas de dos mujeres asturianas, Hilda Farfante y Adelina Antuña. Además está muy bien, ¿no? Porque bueno, os he dejado ahí la página web para que podáis, si no la conocéis, acceder o encontrarla fácilmente. Y bueno, está muy bien porque se pueden ver los vídeos y por tanto se puede utilizar también, ¿no? Como recurso en las aulas. Hilda Farfante, como quizás sepáis o conozcáis ya, es la hija de dos maestros paseados en Cangas de Narcea. Su madre se llamaba Balbina Gallo y fue asesinada en septiembre del 36 cuando iba a abrir la escuela de la cual era directora, asesinada pues, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de miramiento. Hilda entonces era una niña de unos 5 o 6 años, ¿no? Y en su testimonio, en el vídeo que podéis ver en esta web, describe muy bien también lo que fue la opresiva experiencia del silencio, ¿no? Para las familias de las personas que fueron asesinadas, ¿no? Del tener que callar, el aguantarse las lágrimas, el aparentar, ¿no? Para no sufrir el mismo destino. No, una experiencia del silencio que se repite muchísimo, que es una palabra clave, ¿no? Y que se repite en muchos testimonios de la represión. Además, Hilda luego se convirtió en maestra, ¿no? Y en su vídeo también habla de lo que era la escuela franquista, ¿no? Así que bueno, es muy interesante también por estas razones y os invito a que la escuchéis. El otro testimonio de una mujer asturiana que aparece en esta base de datos es el de Adelina Antuña, que ya falleció hace unos años, y ella era militante de las Juventudes Socialistas Unificadas y bueno, cuenta su experiencia de los consejos de guerra, de su paso por la prisión del Coto, aquí en Gijón, donde estuvo 3 años, y también de las torturas que recibió, que además describe con todo lujo de detalles, las torturas que sufrió después de salir de la cárcel. Todo por culpa de un guardia civil que, bueno, aprovechándose de su autoridad o de la impunidad que le garantizaba las circunstancias, pues la denunció injustamente pues por despecho y por venganza, porque ella había despreciado sus proposiciones sexuales. También quisiera destacar otras fuentes, ¿no? Que fueron imprescindibles para la investigación y son las memorias, ¿no? Que han sido publicadas de las mujeres asturianas que sufrieron la represión. Y bueno, en concreto pues, quisiera destacar las memorias de Peregrina González Peláez, María Luisa Álvarez Llorente, Isabel Argentina Álvarez Morán, Nieves Castro, Ángeles Flórez Peón, Aida Fuentes Concheso, Enesida García Suárez, Concepción Pérez Fontano y Dolores Valdés Fernández. Bueno, el problema a veces con alguna de estas memorias, no con todas, pero sí con muchas de ellas, es que a veces son difíciles de encontrar, están descatalogadas, no han tenido muchas tiradas o son autoediciones. Entonces, bueno, es una pena, ¿no? Yo creo que ojalá se hicieran más esfuerzos por reeditar, difundir y dar a conocer estas memorias, porque, bueno, creo que para empezar como sociedad tenemos el deber moral, ¿no? de difundir sus palabras, ¿no? Que con tanto esfuerzo nos han legado, ¿no? Muchas veces después de muchos años y de superar el miedo a hablar, ¿no?
Y también hay que tener en cuenta que la mayor parte de las mujeres no han tenido la posibilidad de legarnos sus escritos, ¿no? Porque es una generación que en realidad ha tenido muy poco acceso a la escritura y a la alfabetización, precisamente muchas veces como consecuencia de la guerra, ¿no? Y en esa idea de haber tenido una infancia robada, ¿no? Y el haber tenido que dejar de ir a la escuela por tener que ponerse a trabajar, pues es algo que también se repite mucho, ¿no? Los testimonios de las niñas y niños del franquismo. Bueno, también, obviamente, como os suponéis, pues también son instrumentos educativos muy importantes, ¿no? Aquí tenéis, como ejemplo, ¿no? 4 de estas memorias. Y bueno, como ejemplo, Ángeles Flórez Peón, que probablemente sea la más conocida, ¿no? Que además creo que acaba de cumplir 104 años, sigue viva y estupenda. Pues tenía 17 o 18 años cuando se presentó como voluntaria, como miliciana, para ir a defender la República y marchó al frente, ¿no? Como cocinera en Coyoto y luego como enfermera en Gijón. Y tenía esa misma edad cuando tuvo que sentarse frente a un tribunal militar, ¿no? Y fue procesada mediante consejo de guerra y condenada a una pena de prisión de 15 años. Tenía la edad que tienen hoy las estudiantes de bachillerato, ¿no? Y creo que es una historia que deberían conocer. Más joven incluso era Isabel Argentina Álvarez Morán, que cuenta sus experiencias en un libro, en unas memorias, ¿no? Que se titulan Historia de una niña de la guerra. Tenía 14 años cuando fue evacuada de Gijón en septiembre del 37, muy poco antes de la caída del Frente Norte, y marchó rumbo a la Unión Soviética. La verdad que sus memorias podrían leerse perfectamente como una novela de aventuras, ¿no? Si no fuera porque es una historia real y una de esas historias en las que la realidad supera la ficción. Isabel cuenta pues su vida en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y cuenta cómo participó en la defensa de Leningrado cuando fue invadida por los nazis, cuando la URSS fue invadida por los nazis. Cuenta también cómo evacuó Leningrado y cómo su marcha hacia Georgia con un grupo de refugiados y refugiadas, y bueno, hasta que se exilió en Cuba, donde ya pasaría el resto de su vida. Nieves Castro también era una joven militante comunista que cuenta sus memorias en Una vida para un ideal, publicadas en 1981. Esta es una de las memorias que es difícil de encontrar. En el libro explica la represión que recayó sobre su familia, sobre sus hermanos asesinados en la Revolución del 34 y en la Guerra Civil, también su experiencia colaborando en los esfuerzos de retaguardia, también en Gijón, su huida de Oviedo, porque ella estaba en Oviedo cuando estalló la Guerra Civil, tuvo que salir clandestinamente de Oviedo, y su marcha al exilio francés y también su experiencia de en la resistencia francesa, ¿no? Porque muchísimas mujeres que se exiliaron en Francia pues se toparon con la Segunda Guerra Mundial y con la ocupación nazi de Francia, pues participaron en la resistencia contra los nazis. Y bueno, pues Nieves Castro fue una de esas mujeres y por ello también fue detenida, torturada, encarcelada, ¿no? Y todo eso lo cuenta en sus memorias. Estas que acabo de mencionar pues son mujeres especialmente politizadas, especialmente militantes, ¿no? Convencidas, socialistas en el caso de Ángeles Flórez Peón y comunistas en el caso de Isabel y Nieves. Y esa militancia, ¿no? Pues también les facilitó pues, dar sentido a las injusticias que padecieron, ¿no? A través de esas arraigadas convicciones políticas, ¿no? Lo que les permitía, pues como digo, ¿no? Dar sentido casi trascendental a todo eso que sufrieron. Pero este no es el caso, ¿no? Este no es siempre el caso, ¿no? Hay muchas mujeres que no compartían estas convicciones o que eran simplemente niñas que no sabían lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y es el caso de Enesida García Suárez, que sí que es unas memorias que son muy fáciles de conseguir, ¿no? Y se publicaron en 2018 por Cambalache. Bueno, en este caso pues cuenta su infancia en el franquismo y es un relato, es algo que cuenta, por supuesto, muchísimos años después, ¿no? Es un relato tremendamente amargo, ¿no? En el que narra pues, la violencia que recayó sobre su familia, el asesinato de sus padres, ¿no? Tanto su madre como su padre están en la fosa de Tiraña, en la Viana. También las torturas de las que fue víctima una hermana llamada Isabel, que terminó por suicidarse. Y aún así, bueno, también es patente en sus escritos esa necesidad de hablar, ¿no? Y de denunciar
todo lo que pasó después de tantos años de silencio impuesto. Bueno, ya por último, pues sí, pues nada, simplemente decir que también, pues como he dicho antes, ¿no? Conchita pues también accedía a una serie de archivos y documentación. No me voy a detener, mencionaré alguno de estos archivos a lo largo de la presentación, pero bueno, no me voy a detener para no alargarme demasiado. Bueno, lo que en definitiva no pretendíamos con todo este proyecto pues era recopilar, ¿no?, toda esta información que está un poco dispersa, ¿no?, en memorias, fuentes orales, archivos, actualizar un poco lo que sabíamos sobre la represión franquista en Asturias y dar nueva vida, ¿no?, a todo esto y poder ponerlo sobre todo a disposición de la sociedad. Porque bueno, conviene seguir investigando sobre estos temas porque siguen saliendo a la luz historias de las que no sabíamos nada, como comentaré también, ¿no? Y también porque bueno, es importante seguir fomentando labores de divulgación y labores educativas, ¿no? Porque no parece que todavía hayamos alcanzado, aunque se ha investigado mucho sobre esto, ¿no?, en la universidad y sabemos mucho y hemos alcanzado creo que un nivel metodológico muy refinado, ¿no?, para estudiar la represión, pues no parece que se haya alcanzado todavía un nivel satisfactorio de integración de estos conocimientos en la sociedad y en la educación secundaria, ¿no? Bueno, vosotros y vosotras sabéis más sobre esto que yo, así que si luego en el debate os apetece compartir vuestras experiencias, os invito a que lo hagáis. Bueno, analizado todo esto, podemos decir que la represión contra las mujeres tuvo pues unos rasgos específicos, ¿no?, y unas características distintivas con respecto a los hombres. Como los hombres, las mujeres también fueron juzgadas por tribunales militares, también fueron sometidas a consejos de guerra, condenadas a penas de prisión, condenadas a muerte o asesinadas. Pero bueno, sí es cierto que cuantitativamente hablando fueron muchísimas menos mujeres, con mucha diferencia, que hombres, las que sufrieron estos tipos de violencia, ¿no?, más institucionalizada, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, con muchísima diferencia fueron muchos más hombres que mujeres los que fueron fusilados después de ser condenados a la pena capital, ¿no?, por un tribunal militar. Ahora bien, ello no quiere decir que la represión contra las mujeres fuera menor, menos dañina o menos traumática, ¿no?, sino que éstas sufrieron mayoritariamente otros tipos de violencia que por lo general han dejado menos rastros documentales, ¿no?, menos documentos que podamos consultar en un archivo, que por tanto también son más difíciles de cuantificar, porque no han sido registrados, ¿no?, normalmente en documentos. Esto es lo que la historiadora Conchita Mir ha denominado efectos no contables de la represión. Y bueno, en otras palabras, no todo se reduce al paredón de fusilamiento, sino que bueno, es necesario tener en cuenta toda una diversidad de mecanismos punitivos que en ocasiones han sido más invisibles o más infravalorados, pero que son los que en mayor medida afectaron a las mujeres. Y con efectos no contables de la represión pues nos referimos a los mecanismos de control social, a la cultura de la delación que generan un clima irrespirable, ¿no?, en muchos pueblos. Nos referimos también al acoso policial, a las humillaciones, a las vejaciones, a los insultos que muchas mujeres tenían que soportar en su día a día, ¿no?, por su relación con el bando republicano. Además, esta es una violencia que se ejercía en las comunidades locales y que no siempre venía de las autoridades, ¿no?, sino de los propios vecinos y vecinas. Es verdad que en los pueblos también hubo muchas muestras de solidaridad, ¿no?, por ejemplo, solidaridad con los guerrilleros y con los fugados, ¿no?, y esto no hay que olvidarlo. Pero por desgracia no fue siempre así, ¿no?, y como sabemos los espacios vecinales se convirtieron en terrenos de delaciones, de denuncias, de venganzas por parte pues, de personas que se aprovecharon de las circunstancias pues, para saldar sus rencillas personales, sus venganzas, para ganarse el beneplácito de los represores, para conseguir beneficios económicos. Y este era el ambiente en el que bueno, se tenían que desenvolver las mujeres en su día a día. Con efectos no contables de la represión también nos referimos al hambre y a la pobreza, al estigma que conllevaba pertenecer a una familia de rojos, a las secuelas psicológicas, al miedo que acompañó a muchas mujeres durante toda su vida, también a la soledad por el encarcelamiento, la muerte de sus seres queridos, al tener que encontrarse a diario con quienes los mataron, al expolio económico al que fueron sometidas, ¿no? Algo que se repite constantemente en los testimonios orales es el hecho de encontrarse en la vivienda desvalijada y luego que todas tus pertenencias personales estén en las casas de los vecinos,
o que el guardia civil o el falangista de turno viniera constantemente a tu casa pues, aprovechándose de su impunidad y de su autoridad y utilizando la intimidación, pues te robara tus medios de vida, ¿no? Tus cosechas, tus animales, etcétera, ¿no? Pues ya privando a muchas familias de los escasos medios de vida que ya tenían. Otros efectos no contables de la represión eran el tener que callar para no sufrir más violencia, el no saber dónde están los cuerpos de sus familiares asesinados, no poder darles un entierro digno, no poder llevarles unas flores. No, las que sobrevivieron tuvieron que sufrir el duelo en silencio, no pudieron reclamar justicia ni señalar a los culpables, ¿no? Ni llorar públicamente a sus muertos, mientras que a los caídos por el bando sublevado pues sí que se rodearon de toda clase de pues, honores, manifestaciones públicas, monumentos, etcétera, ¿no? Todo esto que sabemos y que algunos todavía sobreviven en nuestros días. A todo esto hay que añadir también las propias discriminaciones de género que hay en la legislación franquista, ¿no? Como sabemos, la dictadura arrasó con todos los avances en materia de derechos democráticos y en derechos de las mujeres que habían tenido lugar durante la Segunda República y impuso una legislación, unas prácticas y una ideología marcadamente patriarcales. Las mujeres también fueron víctimas o sufrieron prácticas de control moral y sexual muy intensas. Sus comportamientos afectivos, su presencia en el espacio público, sus comportamientos sexuales fueron mucho más controladas que en el caso de los hombres. Y esto es algo que vemos también en el lenguaje de las denuncias, en el lenguaje de los consejos de guerra o de los informes de antecedentes políticos sociales o los informes de depuración de maestras, ¿no? El estar separada o divorciada, el estar conviviendo con un hombre sin estar casadas, el haberse casado civilmente, ¿no? Y no por la Iglesia. O ser madre soltera, pues siempre son cosas que se mencionan, ¿no? Como pruebas de que estas mujeres eran peligrosas y culpables. Digamos que era muy habitual, ¿no? Que se mencionaran estas circunstancias como agravantes. A ellas se las castigaba no solo por sus comportamientos, por sus ideas políticas, ¿no? Sino también por sus comportamientos morales. Todo esto que estoy diciendo también nos lleva a otra cuestión, ¿no? Que es el de la violencia sexuada. Las mujeres tuvieron que soportar un tipo de violencia específica que habitualmente pues en la bibliografía sobre la represión se conoce como violencia sexuada. Y la llamamos así porque ataca elementos definitorios de la feminidad y del cuerpo femenino. Pues nos referimos a las patadas en el vientre en los interrogatorios para provocar abortos o daños en el aparato reproductivo, las violaciones, las agresiones sexuales, por ejemplo, o por supuesto son el ejemplo más evidente, pero también las quemaduras, los cortes, corrientes eléctricas en los pechos durante los interrogatorios, el rapado de pelo, que como sabemos es una de las prácticas más habituales y más comúnmente utilizadas con las mujeres. Además, el rapado de pelo solía venir acompañado de la ingesta forzosa de purgantes como el aceite de ricino y la exhibición pública de estas mujeres, ¿no? Para mayor escarnio. Y de nuevo, ¿no? A las mujeres se las castigaba no solo por sus ideas políticas, ¿no? Sino por la transgresión de los roles femeninos considerados apropiados. Otra cuestión que también es muy específica de la represión contra las mujeres es que esta violencia no solamente afectó a aquellas mujeres que tuvieron una participación, conciencia política o militancia política claras, ¿no? Entre las mujeres represaliadas las había muy significadas políticamente, que habían sido milicianas, que habían sido militantes de partidos, que ocuparon puestos políticos. Pero este no fue siempre el caso, ¿no? Muchísimas mujeres que fueron víctimas de la represión no lo fueron por su participación política, sino por sus relaciones afectivas o familiares o de parentesco, ¿no? Con hombres significados políticamente. Y esto fue muy habitual y fue muy evidente, por ejemplo, en el caso de la guerrilla, ¿no? La represión contra los guerrilleros y los fugados. Fue muy habitual que ante la desaparición de estos hombres la represión se centrara con las mujeres, que eran muchas veces las que quedaban en los pueblos y los hombres estaban encarcelados, fugados o asesinados, ¿no?
Y bueno, pues sí, la represión se centralizó contra ellas, bien como forma de presión, como forma de represalia o venganza, para forzarlas a confesar el paradero de sus seres queridos o para evitar que ayudaran a sus familiares, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que muchas veces eran las mujeres o las mujeres ocuparon un papel fundamental como enlaces de las guerrillas, ¿no? apoyando a lo que muchas veces eran sus maridos, sus padres, sus hermanos que habían ido al monte para escapar de la muerte. Estas mujeres fueron objeto de una violencia muy extrema que se alargó muchísimo en el tiempo, que afectó a mujeres que incluso no habían nacido en la guerra civil o que eran niñas, ¿no? Porque se alargó muchísimo en el tiempo. Y bueno, pues se basaba pues, en hostigamiento permanente, registros habituales de sus viviendas, palizas, humillaciones, torturas, violencia sexuada, reclusión en campos de concentración, como el campo de concentración de Figueras en Castropol, y, bueno, y en ocasiones también asesinatos que llegaron hasta los años 50. ¿No? Tenemos ejemplos de mujeres asesinadas por ser enlaces de la guerrilla hasta los años 50. Bueno, antes dije que fueron muchos más hombres que mujeres los que fueron sometidos a consejos de guerra, pero esto no quiere decir que no fueran muchas las que también se tuvieran que sentar ante los tribunales militares, ¿no? En el Archivo Militar Noroeste de Ferrol se encuentran los consejos de guerra, ¿no? La documentación relativa a estos consejos de guerra, y allí tiene una base de datos en la que aparecen mencionadas más de 2.800 mujeres asturianas que, bueno, que en realidad esta cifra, ¿no? 2.800, no refleja lo que fueron las asturianas que fueron procesadas por tribunales militares. Habría que hacer un estudio mucho más pormenorizado de estas causas. Yo he analizado una pequeñísima muestra, pero igualmente nos da una idea de la magnitud que pudo tener, ¿no? Esta modalidad de represión. Bueno, en el libro me detengo un poco más a estudiar o a analizar las características de estos consejos de guerra, pero aquí solo voy a mencionar un poco a las que fueron condenadas a muerte, ¿no? Las que fueron condenadas a muerte y fusiladas, porque condenadas a muerte fueron muchas, pero muchas de ellas también fueron indultadas. En Asturias fueron fusiladas después de ser condenadas a muerte por un tribunal militar 17 mujeres. 8 en Oviedo, 8 en Gijón y 1 en Cangas del Narcea. Es posible que haya alguna más, pero al menos estas son las que yo he podido determinar a través de sus consejos de guerra. En la pantalla tenéis la placa que se instaló en la Plaza de Europa en Gijón y que recuerda a las que fueron fusiladas en Gijón, ¿no? A estas 8 mujeres que fueron fusiladas en la cárcel del Coto de Gijón. La placa está justo al lado del Museo Nicanor Piñole, que durante la Segunda República fue una escuela de niñas pobres y huérfanas que era dirigida por una de las fusiladas, una maestra socialista llamada Eladia García Palacios, que fue acusada, entre otras cosas, de inculcar a sus alumnas el odio al fascismo y de familiarizarlas con ideas de libertad. Tenía 33 años y fue ejecutada un 29 de diciembre de 1937. Entre las fusiladas también había 2 modistas que fueron especialmente destacadas y politizadas, ¿no? Y sobre todo por su participación organizando los talleres de costura para hacer prendas para los milicianos. Una de ellas se llamaba Rosario Casanueva y se apodaba la Pasionaria de Noreña. Era una militante comunista de 37 años que fue fusilada en Oviedo en enero del 38. Y la otra se llamaba Estefanía Cueto, que tenéis su fotografía en la pantalla. También era modista, comunista, y bueno, como digo, se ocupó de coordinar talleres de confección de prendas para los soldados. Además, después de la guerra estuvo un tiempo, o sea, se tiró al monte, ¿no? También como muchos hombres, estuvo un tiempo en el monte hasta que fue capturada. De hecho, Estefanía Cueto fue la última mujer fusilada en Asturias, fusilada después de ser condenada a muerte por un tribunal militar, ¿no? Y fue fusilada en agosto de 1939 en Gijón. En realidad las asesinadas, las fusiladas después de un consejo de guerra son una minoría en comparación con las que fueron asesinadas sin ningún tipo de juicio, ¿no? Simplemente paseadas.
La base de datos de víctimas de la represión y de la guerra civil que antes mencioné documenta 357 casos, ¿no?, de mujeres que fueron paseadas o asesinadas en Asturias de forma extrajudicial. De nuevo, habría más, pero estas son al menos las que se han podido documentar, ¿no?, bien a través de documentos o bien a través de fuentes orales. Esta fue una violencia que fue especialmente intensa a finales de 1937, ¿no?, después de la caída del Frente Norte en octubre del 37, pero que continuó en los años siguientes y no desapareció, ¿no?, y continuó hasta los años 50 como mínimo. Entre los distintos casos que podría mencionar, ¿no?, pues quizá uno de los más conocidos y que seguramente conozcáis es el del Escandases. Últimamente se está dando mucha difusión y hay un documental que está muy bien. Si tenéis la oportunidad de verlo, os lo recomiendo. Bueno, como sabéis, las Escandases fueron 8 mujeres que fueron asesinadas a principios de junio del 38 y fueron despeñadas por el Cabo Peñas junto con otros 5 hombres. Algunas de ellas eran obreras de la industria conservera de la zona, sindicalistas, pero bueno, en fin, fueron asesinadas simplemente por sus relaciones familiares con hombres fugados de la zona de Candás y como venganza por la muerte de un falangista, una trifulca entre falangistas y fugados. Antes de ser asesinadas también fueron torturadas en el edificio que hoy es el Ayuntamiento de Candás, que entonces era el cuartel de la Brigada de Investigación y Vigilancia, ¿no?, donde después se detenía y torturaba pues a hombres y mujeres. Otro sitio tristemente conocido por los asesinatos y torturas que allí se producían, pues es la Quinta Pedregal, en Avilés, ¿no?, un edificio que todavía se puede ver. Una de estas mujeres que desaparecieron en Avilés se llamaba Aurelia Álvarez Fernández, ¿no?, tenéis también su fotografía en pantalla. Era una modista de Corbera de unos 39 años y era simpatizante del Partido Comunista. En febrero de 1938 fue detenida y llevada a la Quinta Pedregal y nunca más se supo de ella. Otras 25 o 26 mujeres corrieron el mismo destino en la zona de Avilés, ¿no?, según se desprende de las investigaciones de Pablo Martínez Corral. Bueno, podría mencionar muchísimos más casos, pero voy a pasar, ¿no?, voy a pasar a la cuestión de las presas, ¿no?, de las cárceles, ¿no?, que quizás es un poquito menos triste que la parte de las asesinadas, ¿no? Además de mucho más habituales que las condenas a muerte fueron las condenas a prisión. También la experiencia de las cárceles, ¿no?, de las prisiones, es probablemente la experiencia de la represión de la que tenemos más relatos testimoniales, ¿no?, más memorias en toda España, ¿no?, y también en Asturias, ¿no? Hay muchísimos testimonios y memorias de mujeres que sobrevivieron y que contaron su historia. Para el caso asturiano, quizá uno de los más conocidos es el de Ángeles Flórez Peón, conocida como Maricuela. En la pantalla pues tenéis su expediente procesal, que se puede consultar en el Archivo Histórico de Asturias y que documenta pues su entrada en la cárcel Modelo de Oviedo, que el edificio que hoy es el Archivo Histórico. También tenéis ahí una foto reciente, ¿no?, de ella, porque y si la buscáis en YouTube tiene un montón de entrevistas y es una mujer que ha sido muy entrevistada, ¿no?, y que es muy conocida. En sus memorias cuenta su paso por la cárcel de Oviedo, pero también su paso por la cárcel de Saturrarán, en el País Vasco. Y es en esta prisión en la que me quiero también detener un poco, ¿no?, por la importancia que tuvo para las mujeres asturianas, para la represión de las mujeres asturianas. Saturrarán era una cárcel de mujeres que se encontraba en las cercanías del pueblo de Motrico, en Guipúzcoa. El edificio había sido un balneario y luego durante la Guerra Civil fue un cuartel y se transformó en cárcel de mujeres, no recuerdo la fecha, ¿no?, pero durante la Guerra Civil. El edificio fue totalmente derribado y estaba en el espacio que hoy ocupa el aparcamiento de la playa de Saturrarán. Y si visitáis la playa, pues hay un monolito y una placa que recuerda también a las asesinadas, a las que murieron en esta cárcel, ¿no?, a las que perdieron la vida en la prisión de Saturrarán.
Para hacernos una idea, ¿no?, de la importancia que tuvo esta cárcel para las asturianas, en torno a 1940 había unas 1.500 presas en esta cárcel y 500 de ellas eran asturianas, ¿no? Por tanto, un tercio de las mujeres que había aquí procedían de Asturias, ¿no? Así que, bueno, una buena proporción de mujeres asturianas que fueron condenadas a penas de prisión acabaron en esta cárcel, ¿no? Entre ellas Ángeles Flórez Peón. También sabemos que 35 mujeres asturianas murieron en esta cárcel, no perdieron la vida, sobre todo debido al tifus y a la tuberculosis. Como creo que se puede ver en la imagen, en las fotografías, pues en esta cárcel también había niños y niñas, ¿no? Se pueden ver perfectamente las fotografías, aunque realmente en la documentación casi nunca aparecen, ¿no? Los niños y las niñas son como casi desconocidos. Sabemos a través de la documentación del Archivo Histórico de Asturias, sabemos que había mujeres embarazadas que daban a luz en prisión, y sabemos que ingresaban en la prisión de Saturrarán con sus hijos e hijas, pero muchas veces no aparecen registrados por ninguna parte, ¿no? Lo que sí sabemos es, a través del registro civil del Ayuntamiento de Motrico, es que alrededor de unos 60 niños murieron en esta cárcel, ¿no? De los cuales 6 niñas y un niño eran asturianos. Y bueno, que fallecieron pues, por cuestiones relativas a las malas condiciones de vida de la prisión, ¿no? Por raquitismo, tifus, enfermedades gastrointestinales, meningitis, etcétera. Tenían nada más entre 1 y 2 años, ¿no? Por lo general, las mujeres podían quedarse, o los niños podían quedarse con sus madres hasta los 3 años aproximadamente. En el Archivo Provincial de Guipúzcoa, otro archivo al que estoy muy agradecida por las facilidades que me dieron, ¿no?, para consultar la documentación, pues pueden consultarse los expedientes procesales de estas mujeres, ¿no?, de estas asturianas que pasaron por Saturrarán. Se conservan alrededor de unos 400 expedientes. Y ahí en pantalla tenéis un ejemplo, ¿no?, de un par de páginas de un expediente. Obviamente los expedientes tienen más páginas, ¿no?, pero bueno, esto es simplemente un ejemplo. Donde se iban anotando las vicisitudes penitenciarias de estas mujeres, ¿no? Ahí se anotaban, por ejemplo, los castigos, ¿no?, que normalmente, pues, que eran muy habituales y que normalmente consistían en 2 meses en una celda de aislamiento, algo que también nos cuentan repetidamente y consistentemente todas las memorias, ¿no?, y testimonios orales. Además, lo que veis ahí es un expediente de una mujer fallecida en prisión, ¿no? Lo que se marcaba con una cruz, que creo que se verá en pantalla, ¿no? La cruz que veis arriba en el documento es lo que marcaba que esta mujer había muerto en prisión. Y a la derecha también está pues el documento, ¿no?, que habla de su muerte, ¿no?, que comunica la muerte de esta mujer. Y dice lo siguiente, ¿no? Tengo el honor de participar a usted que a las 5:20 de la mañana ha fallecido en esta central la interna Celsa García Arbesú, a consecuencia de una hemorragia intestinal. Dios salve España, Saturrarán, 28 de noviembre de 1938, tercer año triunfal. Celsa García tenía 18 años y de una forma muy distinta la recuerdan. Parece que murió de una epidemia de tifus, así que las causas de muerte que se registran muchas veces son un poco extrañas, pero parece que fue como consecuencia del tifus. Y esta mujer es recordada también en las memorias de las mujeres que sí sobrevivieron a la cárcel y escribieron pues sus experiencias, ¿no?, y las de sus compañeras. Y yo os he traído un texto de cómo recuerdan a esta misma mujer pues sus compañeras, ¿no?, y en concreto Concepción Pérez Fontano, que habla sobre ella. Y dice: a los pocos días de nuestra llegada se declaró una epidemia de fiebre tifoidea y 2 de nuestras compañeras de expedición, entre otras, perdieron la vida. Emilina, de un pueblo leonés, y Celsina, de Pola de Siero. Si estas compañeras hubieran tenido lo necesario para combatir la enfermedad, posiblemente no hubieran muerto. Pasaron días tiradas en el suelo, sin higiene alguna, sin un sorbo de leche que llevarse a la boca. Cuando Celsina se puso tan grave que se esperaba su muerte, llegó una monja que, en vez de traerle algún alimento, le dijo a bocajarro que, como estaba tan enfermita, tenía que confesarse. Aquella noche, entre 2 monjitas, la cogieron en el petate y la metieron en un pequeño cuartito, una especie de escobero, y allí, sin poderla ver ni remediarlo, perdió la vida nuestra querida Celsina. Simplemente que resulta curioso, ¿no?, ver el contraste entre lo que es el documento y lo que es el testimonio.
Y otro testimonio que quiero también resaltar especialmente, ¿no? es el de Dolores Valdés. Dolores Valdés era una mujer de Mieres, de unos 50-55 años, durante la Guerra Civil. Una mujer socialista, militante del PSOE, muy anticlerical, también feminista, especialmente politizada, de espíritu rebelde, muy culta, ¿no? Lo que se desprende fácilmente de sus memorias. Al terminar la guerra fue condenada a una pena de prisión, en principio prisión perpetua y luego se la rebajaron a 15 años, y fue trasladada, como tantas otras asturianas, a la prisión de Saturrarán. Lo fascinante de su historia no es solo lo que nos cuenta de lo que eran las condiciones de vida en la prisión, ¿no? que realmente hay muchísima consistencia con lo que nos cuentan pues, en general, ¿no? Todas las que pasaron por esta cárcel. Habla del hambre, de las epidemias, especialmente de esta epidemia de tifus, de la crueldad de las monjas que regentaban la prisión, de la férrea disciplina a la que estaban sometidas, de los castigos. Pero lo que es especialmente interesante de su testimonio es sus formas de rebeldía y de transgresión a través de la escritura, ¿no? Estando en Saturrarán, Dolores se hizo con unas libretas de forma un poco clandestina y se puso a escribir unas memorias, en las que bueno, pues ya básicamente denunciaba lo que eran las condiciones de vida de las presas, ¿no? El problema es que obviamente escribir en la prisión, y especialmente escribir este tipo de contenidos, era una actividad clandestina, ¿no? Cuando fue descubierta fue de nuevo procesada en un segundo consejo de guerra y fue desterrada a la prisión de Palma de Mallorca, ¿no? Donde se enviaba a las presas que eran consideradas especialmente peligrosas para que pues, estuvieran todavía más lejos de su familia, ¿no? Y de sus posibles apoyos. Allí de nuevo, testaruda como era, pues volvió a intentar escribir sus memorias, pero de nuevo estos escritos se perdieron, ¿no? Al salir de prisión, a mediados de los años 40, de nuevo escribió sus memorias, que son las que finalmente se conservaron, ¿no? Para esta mujer escribir era una forma de resistir, de afirmar su identidad como presa política, orgullosa de su militancia. Pero bueno, Dolores falleció en los años 60 sin que sus memorias pues, se publicaran, ¿no? Que no se publicaron hasta 2020. O sea, mientras estaba yo haciendo esta investigación, se publican estas memorias, ¿no? Como decía al principio, todavía siguen saliendo a la luz historias, ¿no? que merecen nuestra atención. Bueno, ya voy terminando. No sé si me estoy pasando mucho del tiempo. ¿Voy bien? Bueno. Voy a terminar ya, ¿no? Pero no quisiera hacerlo sin hablar de algo en lo que no puedo detenerme mucho, pero que es importante al menos mencionarlo, ¿no? Aunque sea brevemente. Y es la cuestión de las resistencias femeninas, ¿no? Y las rebeldías femeninas al franquismo. Acabo de mencionar una, que es la de la escritura, ¿no? Y las formas de resistir la deshumanización en las prisiones. Y es que a pesar de la crudeza, ¿no? de estas historias sobre represión y sobre las injusticias que padecieron estas mujeres, pues debemos evitar considerarlas únicamente como víctimas pasivas. Eran seres humanos complejos, mujeres con una gran capacidad de resiliencia, que buscaron sus propias formas de sobrevivir, de resistir, incluso de rebelarse, ¿no? en condiciones tremendamente precarias. Digamos que no fueron sujetos pacientes, no incapaces de nada más que de sufrir, ni espectadoras pasivas, ¿no? de un sistema que sí que buscó silenciarlas y suprimirlas. Cuando hablamos de resistencias, por supuesto, ¿no? en este contexto de posguerra, pues hablamos de pues, pequeñas rebeldías, a veces las llamamos pequeñas rebeldías cotidianas, ¿no? o muestras de rebeldía o de osadía, ¿no? pero que igualmente pues, podían ser muy arriesgadas y muy osadas, ¿no? en este contexto de violencia extrema, ¿no? Por ejemplo, hablamos de actitudes como negarse a hacer el saludo fascista en los actos públicos, cuando insultaban, se burlaban o encaraban a las autoridades en momentos en los que esto podía poner en riesgo su propia vida. Muchas fueron multadas, sancionadas y arrestadas por estos actos de transgresión, y esto lo sabemos a través de la documentación de las propias multas, ¿no? que se han conservado en el Archivo Histórico de Asturias, por ejemplo, ¿no? y que pueden consultarse. En otras ocasiones lo sabemos a través de sus propios testimonios.
Bueno, también sabemos que muchas mujeres protestaron públicamente en las colas de racionamiento, en los mercados, ¿no? Protestaron por la escasez, por la mala calidad de los alimentos, acusando directamente al régimen de corrupción y de ser los culpables del hambre del pueblo, incluso enfrentándose a las autoridades, ¿no? Y reclamando mejores condiciones para alimentar a sus familias. Muchas también se solidarizaron y ayudaron a los perseguidos, a los presos, a los guerrilleros, ¿no? A costa de grandes sufrimientos. Las mujeres buscaron formas de sobrevivir, de afrontar una cotidianidad miserable, tanto fuera como dentro de las cárceles. En las prisiones buscaron formas de mantener su dignidad ante los intentos de deshumanizarlas y de quebrarlas moralmente. Hemos visto el ejemplo de Dolores Valdés. Recurrieron a todo aquello a lo que pudieron, ¿no? Para sacar adelante a sus familias en condiciones de pobreza y miseria, y muchas veces lo tuvieron que hacer en soledad debido al encarcelamiento, a la muerte de sus seres queridos. Trabajaron mucho, ¿no? En todo lo que pudieron, en el campo, en las fábricas, en el servicio doméstico, todo a pesar de una legislación discriminatoria, ¿no? que buscaba o que no hizo más que ponerles trabas y empeorar su situación, ¿no? y su derecho al trabajo en condiciones dignas. Muchas recurrieron al pequeño extraperlo, vendiendo y comprando en el mercado negro para poder sobrevivir. Sacaron adelante a los suyos con lo que había, ¿no? Con lo que se podía encontrar, cocinando con lo que pues había, incluidos animales domésticos, remendando ropa hasta que se deshacía, y en todo lo que pudieron también ayudaron a sus familiares que tenían en la cárcel o en el monte. Todo esto que estoy diciendo pues sencillamente nos debe hacer cuestionar cualquier concepción estereotipada que podamos tener de estas mujeres o de las mujeres en general en el franquismo, que no fueron las amas de casa sumisas y obedientes que el régimen quiso que fueran y que a veces se dice que fueron, ¿no? Nada más lejos de la realidad, sino que también las tenemos que considerar como ejemplos de coraje, de fortaleza y de supervivencia. Y lo voy a dejar aquí para poder dar un poco de tiempo por si queréis hacer alguna pregunta o comentario. Y bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Al principio de tu intervención hablabas de las familias de Narcea, la señora que hablabas al principio, las dos primeras mujeres que hablaste. La segunda, sí, Adelina. La segunda, decías que la familia, pues que no, el miedo, el aguantar e aparentar como que todo va bien. Personalmente pasé una temporada importante en Centroamérica, concretamente en Guatemala. 200.000 muertos más 45.000 desaparecidos. 45.000 desaparecidos. En los años que yo pasé allí, pude constatar el doble daño que se le hace a los familiares de las víctimas cuando están desaparecidos o están asesinados y no pueden reaccionar, ver gente que te viene a ver para hacer una especie de catarsis pidiendo, intentando justificarse cuando son víctimas, porque los han torturado, porque han masacrado, porque no pudieron salvar a su hijo, intentar justificarse que no pudieron hacer más o que no fueron valientes, yo fui un cobarde. Cuando ves a los padres que se están llorando, desesperados para intentar sobrevivir al dolor que llevan dentro, porque o sea, están muertos por dentro. Familiares que están muertos por dentro del dolor que llevan porque piensan que quizás, posiblemente, a lo mejor podían haber hecho algo más para que no mataran a los suyos. Cuando ves a alguien, cuando haces una exhumación, cuando participas en una exhumación y ves a alguien que se agarra los huesos y empieza a llorar, pero no porque tiene los huesos, sino pidiéndole perdón a los huesos, no hice bastante, no fui bastante valiente, no. Eso te deja perplejo. Yo por lo menos o soy muy débil y me identifiqué demasiado con ellos, no lo sé, quizás no soy suficientemente fuerte, pero es algo que no olvidarás jamás y que, por mi parte, creo que esas personas jamás en su vida vivirán una vida plena, porque siempre llevan ese dolor de que no hicieron lo suficiente para ayudar a los suyos en las condiciones tipo la dictadura franquista, tipo Guatemala, la historia de Guatemala y otras muchas. Gracias y perdón.
Sí, no, realmente no lo mencioné, pero esa culpa, ¿no? Es otro efecto no contable de la represión, ¿no? La culpa que llevas por dentro, y el testimonio de Isla Farfante es brutal porque cuenta eso que acabas de contar, ¿no? De la rabia de no poder decir nada. Y tiene una poesía que a veces cuento, que obviamente no me sé de memoria, ¿no? Que se llama El Grito, que la podéis también pues buscar por internet y tal, en el que habla de eso, ¿no? Cuando por fin esta mujer, después de tantísimos años, pudo gritar pues lo que había pasado y lo que llevaba por dentro, ¿no? Porque realmente... Y de hecho en su testimonio cuenta como ella luego se fue a Madrid y fue maestra de enseñanza primaria, me parece, en Madrid, y cómo pues se encontraba como que de esto no volvió a hablar nunca más, de esto no se hablaba, ¿no? De lo que había pasado, de que habían matado a sus padres, de esto no lo contaba, ¿no? Ella dice. Y que, bueno, estando con sus compañeras maestras en Madrid, que había una de ellas que era más bien del bando sublevado o simpatizante del bando sublevado, ¿no? Y que hablaba de que es que había sido maestra en un colegio en una zona minera asturiana, y que es que casi todos sus alumnos eran hijos de gente que habían matado, ¿no? Y que vaya como era Asturias, ¿no? Que estaba todo lleno de rojos. Y claro, imagínate, ¿no? Que esa sensación que tienes de que es que a mis padres justamente les mataron, ¿no? Y también cuenta cómo poco a poco se fue, ¿no? Rompiendo ese silencio, cómo fue encontrando gente que había vivido lo mismo, ¿no? Pero que llevó muchísimos años, y hasta no hace tanto, ¿no? que se está hablando de estas cosas. Son entrevistas recientes, realmente. Pero gracias por tu comentario, ¿no? Realmente sí que se puede extrapolar, ¿no? Estas mismas cosas a distintas episodios históricos de represión y de violencia brutal, ¿no? Que son bastante recientes, realmente. Buenas tardes. Yo ante todo quería agradecerte, Mónica, el trabajo que estás haciendo, que la verdad es interesante para todo el mundo, creo, para que no se pierda en el olvido todo esto que sucedió en España. Y quería preguntarte, comentas que en el Archivo Histórico de Oviedo y en otros te facilitó el trabajo bastante. Me pareció ver que la Fundación Francisco Franco también estaba dentro de los lugares que consultaste y demás. ¿Notas que hay una polarización política, podríamos decir, importante ahora, y que quizás no se apoye mucho en estudios como los que haces tú? ¿Tuviste alguna dificultad en algunos de estos centros? Gracias. Pues las dificultades fueron sobre todo de acceso debido a las condiciones de la pandemia, ¿no? El poder viajar a visitar esos archivos. Y a veces hay restricciones que en los archivos estatales todavía estamos luchando contra ellas, ¿no? Y es que no podemos hacer fotografías de la documentación, ¿no? Lo cual impide muchísimo nuestro trabajo. Y cuando pedimos fotocopias, pues pueden tardar años, y literalmente años. Creo que la media son 10 meses en el Archivo Nacional, por ejemplo, pero normalmente tardan más. Y pues yo creo que he llegado a solicitar algún documento que todavía estoy esperando por él, ¿no? Para esto, a la Dirección General de Seguridad, me parece. Creo que ya nunca veré esos documentos. La Fundación Francisco Franco, pues en fin, mi experiencia con ellos es muy limitada porque es uno de esos archivos que no llegué a visitar, sino que pedí expresamente un documento que quería y que sí me facilitaron sin problema, ¿no? Pero bueno, sí que tengo colegas que tienen experiencia en este archivo y bueno, te dejan entrar y puedes ver, mientras no seas Ángel Viñas o alguna persona en concreto a quien no dejan entrar en este archivo, pues no te ponen impedimentos, pero creo que sí que bueno, te vigilan un poco, ¿no? Y desde luego la documentación que ponen a disposición del usuario es la documentación que ellos han seleccionado, que tú puedes ver, ¿no? Obviamente tendrán más cosas que no sabemos. No sé cuándo y si desaparecerá esta fundación algún día, ¿no? Y esta documentación se pondrá a disposición del público, ojalá. Y luego, pues por ejemplo, en el archivo de Ferrol, pues tienes que solicitar permisos al ejército, te los dan sin problema, ¿no? Pero tarda mucho.
y pues a lo mejor solo puedes ver 10 causas militares en un día, ¿no? Porque hay ese tipo de restricciones. Aunque yo podría mirar 100 en un día, pues solo puedes mirar 10. Entonces, bueno, pues esto es... esa sería una documentación que sería interesante digitalizar y traer al Archivo Histórico de Asturias. No sé qué opinas tú sobre eso. Ya hubo varios intentos de digitalizar, pero claro, es que es un auténtico dineral. Microfilmar en su día se pensó, claro, y luego digitalizar, y luego es un trabajo inmenso, o sea, son miles y miles y miles de imágenes. En todo caso, la Dirección General de Memoria Democrática del Principado de Asturias lo tenía como uno de sus objetivos este año, y posiblemente lo que les quede de legislatura, pues a lo mejor empieza el tema de la digitalización. Lo que sí tenemos nosotros en el Archivo Histórico de Asturias, no de Oviedo, el Archivo Histórico de Asturias, es la base de datos de todos los encausados y las encausadas de Asturias. Eso sí, la base de datos. O sea, nominalmente tú puedes buscar, lo que no podemos ver son las imágenes. Eso no. Claro, ya hace, pues mira, Pepe, fue pues en el año 97. Claro, en el año 97, una cosa así. A ver, el archivo intermedio de la 7ª Región Militar, que es el que decía Mónica, el del Ferrol, no depende de los archivos dependientes del Estado, del Ministerio de Cultura, depende directamente del sistema de Defensa. Y Defensa tiene su propio sistema archivístico. A ver, que están funcionando muy bien, o sea, no hay ni comparación con lo que eran los archivos de Defensa hace 20 años, ¿no? Porque además, bueno, les inflaron a dinero. Entonces, bueno, son archivos que tienen un montón de dinero. Pero, bueno, el problema es que esas causas eran causas de aquí, no se tenían que haber marchado nunca. Se marcharon, dieron la noticia, el Gobierno Militar de Asturias dio la noticia de que iba a haber una reunión de documentación por regiones militares. Nosotros pertenecíamos a Valladolid y el archivo intermedio se iba a establecer en Ferrol, en el Baluarte, en el cuartel del Baluarte. Y entonces, bueno, saltó a la prensa y saltó a la Junta General del Principado. Hubo interpelaciones de... Bueno, en su día era del PSOE, o sea, estaba gobernando, en aquel momento estaba gobernando el PP. Y hubo interpelaciones del PSOE, de Izquierda Unida. Y bueno, incluso hubo un movimiento social y demás, se recogieron firmas en Oviedo para evitar la salida, ¿no?, de la Plaza de España al Ferrol. Y un día a las 5 de la mañana vinieron 2 tráilers de estos del Ejército de Tierra y marcharon con el archivo completo. Eran, no sé si son en torno a 30.000 causas, una cosa así, o 30.000, 40.000 causas. Y marcharon con nocturnidad. Y a las 11 de la mañana nos enteramos, pues claro, nos enteramos de que eso ya estaba fuera. Intentaron a nivel político la recuperación, pero bueno, nada, no, eso era absolutamente imposible y bueno, y ahora por lo menos, pues bueno, nosotros tenemos la base que por lo menos, pues eso, cara sobre todo a descendientes, ¿no?, de represaliados. Quieren saber, oye, mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi tía, les abrieron una causa, sé que los fusilaron, ¿cómo? Entonces, bueno, por lo menos buscarlos los podemos buscar, claro, las imágenes no. Eso sí. Y luego ellos tienen estos militares tienen una manera, el archivo militar tiene una manera muy peculiar, es lo que decía Mónica, o sea, ellos tienen, tú puedes ver estas cajas al día o estos expedientes al día. Bien es cierto que todos ponemos un límite, claro, nos llega a nosotros a la sala un tío que de repente quiere ver 89.000 cajas y no tenemos funcionarios para servírselas, pero bueno, teniendo en cuenta que además la mayor parte de los investigadores que van al Ferrol son gente de fuera y que están allí 3 días, 4 días, que quieren tener un horario amplio que no lo hay, de consulta, y bueno, no se facilitan las cosas. Hay una diferencia fundamental entre que te dejen solo ver 10 cajas al día en el Archivo Histórico de Asturias y en el Ferrol. En el Ferrol es que has pedido una cita con mucha antelación, o sea, a mí me dieron, yo solicité una cita y a lo mejor me la dieron para
6 o 7 meses después y solo me daban 2 días. O sea, no es que yo al Archivo Histórico de Asturias pues puedo ir, pues hoy miro 10, hoy solo me dejan ver 10 cajas, pues vuelvo mañana o vuelvo la semana que viene y veo otras 10. Pero en el Ferrol te han dado 2 días y ya no puedes ver más. Entonces, o tienes que volver a solicitar una cita. Porque también es verdad que es un archivo pequeño, ¿no? Y tienen poco personal y, bueno, cosas, ¿no? Pero, en fin. Bueno. O no dejar que eso es muy propio de los archivos dependientes del Ministerio de Cultura. No dejan a la gente digitalizar con sus propios móviles. O sea, es que es absurdo. O sea, es poner puertas al campo, porque, vamos a ver, si el propio Ministerio de Cultura está colgando en pares sus documentos, ¿cómo tienen la cara de ir a la sala de investigadores del Histórico Nacional y decirte que no puedes sacar una foto con el móvil? Es absurdo. Y luego, si tuvieran un servicio eficaz, dices, vale, bueno, vale, no me dejas hacer la foto con mi móvil, ¿no? Que es gratis, vale, te lo voy a encargar, te lo voy a pagar, y que te tarden 10 meses en mandarte una fotocopia a tu casa. Es que eso es de juzgado de guardia, o sea, es que eso es de defensor del pueblo, ¿no? Una cosa así. Yo cuando va la gente a nuestro archivo y claro, el que no fue nunca, y dice, pero ¿podemos sacar con el móvil? Claro, pues con el móvil, con la tablet, ¿cómo no? O sea, pero ¿qué problema hay? O sea, la documentación hay que difundirla. Un documento metido en una caja, en una estantería, ¿qué sentido tiene? Un documento cobra valor cuando a alguien le saca partido a ese documento. Si no nosotros, nosotros tenemos ahora 32 kilómetros de documentación a disposición pública. Ojalá se viera toda. Es imposible, ¿no? Pero tener 32 kilómetros de documentación metida en un armario, pito, mi archivito, es que es completamente absurdo, completamente absurdo. También es verdad que no todos los archivos son así, ¿no? Que los más infames son el Archivo General de la Administración, bueno, lo que es del Archivo Nacional y tal. Pero el archivo, por ejemplo, el Archivo Provincial de Guipúzcoa me facilitó muchísimo el trabajo, ¿no? Es verdad que yo no visité ese archivo, pero les pedí la documentación y me la enviaban enseguida, ¿no? Lo que para mí era como... O el Archivo Nacional de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Los archivos estatales en Cataluña sí que en mi experiencia funcionan mucho mejor. Y a veces se disculpan porque van a tardar 2 semanas en enviarme la documentación, ¿no? Cuando normalmente estoy acostumbrada a que, bueno, pues me las envíen dentro de año y medio, con suerte. Entonces, bueno, decir que no todos son así. No. Hola, buenas tardes. Yo lo que noto es mucha militarización de las personas que fusilaron. Es decir, eran civiles y cómo era posible que los militarizaran y que luego quedaran en el archivo militar. Es lo que me choca. Porque no eran civiles, no eran militares, pero se los trataba como militares, ¿no? Bueno, sí, es que era la jurisdicción militar la que se encargaba de los fusilamientos. Sí. Vale, es que era... Claro, hasta la creación del Tribunal de Orden Público, que ya es como... que gestionaba pues la disidencia política, pero era un tribunal civil, pues era jurisdicción militar, ¿no? Por eso, sí, o sea, tremendo, ¿no? Claro, sí. Sí, pues nada. Nada, bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestras preguntas.